Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y leo en el nombre del Señor Jesús. Leamos mejor. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Vamos a leer todos el versículo 22 bien fuerte. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. El tema que les quiero compartir en este día lo he titulado La iglesia de la puerta cerrada, la Odisea. Vamos a hacer un repaso de las 7 cartas hasta este día. El 10 de abril compartí el tema a la iglesia, la carta a la iglesia de Éfeso, y lo titulé El amor. El 8 de mayo, el de la iglesia a Esmirna, la carta a la iglesia a Esmirna, y lo titulé La persecución. El 22 de mayo, la carta a la iglesia en Pérgamo, y lo titulé La falsa y amenazante adoración. El 5 de junio compartí el tema o la carta a la iglesia a Tiatira y lo titulé La tolerancia. El 19 de junio compartí el tema basado en la carta a la iglesia de Sardis y lo titulé Las apariencias engañan. Y el 3 de julio compartí el tema de menos a más o la iglesia de puertas abiertas basado en la carta dirigida a Filadelfia. Hoy quiero compartir el tema la iglesia de la puerta cerrada y el mensaje a la Odisea. Si usted hubiera vivido unos 2000 años atrás, en los alrededores del mar Mediterráneo, y alguien le hubiera dicho que había encontrado el lugar perfecto para ir de vacaciones, un lugar con fuentes termales, muchos lugares para salir de compras, eventos deportivos y teatros de renombre, usted habría sabido inmediatamente que esta persona se estaba refiriendo a la ciudad de la Odisea. La Odisea
recibe ese nombre porque esa ciudad fue fundada por un rey llamado Antíoco, que era un rey sirio. Después hablamos de la historia cuando Alejandro el Grande murió y entonces los generales de él se repartieron los territorios porque no lograron la unificación, y fue la caída igualmente del imperio griego, y los romanos aprovecharon esa situación. Entonces Antíoco pone a esta ciudad Laodicea en honor a su esposa Laodicé, el nombre que ha identificado a esta ciudad hasta este día. ¿Qué era esta ciudad? ¿Qué era esta ciudad? Si lo miramos en el contexto nuestro, yo les invito a que miremos al oriente. Miremos a una zona del oriente antioqueño que es ampliamente conocida como Llano Grande, donde hoy están viviendo parte de los ricos de esta ciudad. Entonces, sería Llano Grande y júntelo con el Poblado, Llano Grande, todo Río Negro, júntelo con el Poblado. Esa era la región ideal. Esa es la región ideal en este día, en el que se supone viven los magnates de esta región, los ricos, la gente que no tiene ninguna penuria para vivir. Si nos vamos a otras regiones del mundo, como a los Estados Unidos, ese país del norte donde todos quieren estar, donde todos quieren ir, dizque para cumplir el sueño americano y no saben que van a vivir una pesadilla. Ese que ha sido la bandera o el símbolo del dinero en el mundo, el papá de todos los países del mundo, donde la gente va. Entonces, podríamos tomar algunas regiones de ese país, de los Estados Unidos, y haga de cuenta tomar la ciudad de Las Vegas, Hollywood, Beverly Hills, Manhattan, juntémoslo con Medellín, juntémoslo con el Poblado, juntémoslo con Llano Grande, juntémoslo con Río Negro, combinemos todo esto en uno. Esa era la ciudad de la Odisea. Por lo tanto, había soberbia, había altivez, había altanería, había ingobernabilidad. En esa ciudad no solamente vivían los gentiles, sino que muchos judíos se habían mudado allá precisamente por todos los lujos que podían disfrutar en esta región. ¿Usted no ha notado que la gente mientras más va consiguiendo menos se quiere juntar con la gente que menos tiene? Porque quieren verse distinguidos más por lo que tienen que por la clase. Eso pasaba no solamente con los gentiles, sino con los judíos que decían: ya vivo en un país donde no tengo estatus, no se me nota, voy a juntarme, voy a irme a vivir a la Odisea. Ellos decían: yo no necesito de nadie. Y evidentemente ellos tampoco pensaban que necesitaban la ayuda de Dios. ¿Sabe en lo que menos piensa el rico? Y si ese rico es caranga resucitada, ¿sabe en lo que menos piensa? En que no necesita la ayuda de nadie y mucho menos de la ayuda de Dios. Porque empiezan a hacer su propio panal, su propio pedestal sobre el dinero y sobre las posesiones que tienen. Entonces, amados hermanos, íntima devoción, les invito para que saquemos la última de las 7 cartas. Yo no sé qué irá a pasar de aquí para allá cuando terminemos estas cartas, escritas todas por Jesucristo a las iglesias, y en este caso a la iglesia de la Odisea. Es una presentación de parte de Jesucristo a la iglesia en la Odisea. Esta carta la encontramos, como lo acabamos de leer, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 14 al 22. Y empecemos leyendo una vez más el versículo 14.
Y para ello vamos con el primer punto, la palabra final y decisiva. Piensen esto. Piensen esto, iglesia. Estos no son mensajes intimidatorios, ni son mensajes que los quieren o que con los cuales los quiero llevar a ustedes a vivir el miedo. Pero piensen por un instante que hoy sea el último mensaje que usted escuche de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría? Porque es que tenemos que despertar, iglesia, porque estamos jugando con candela. Pero el Señor va a decir algo muy importante aquí. Él va a decir que Él es la palabra final y decisiva. Que por mucho que nosotros tengamos, poseamos, por mucho estatus, por mucho nivel político, por mucho nivel social, por mucho nivel económico, por todo aquello que es pura telaraña sobre la cual mucha gente está sustentando su vida, hoy les hago un llamado para que entiendan que el último o el único que tiene la última palabra tiene un nombre y su nombre es Jesús, el Señor. Alabado sea el Señor. Versículo 14 dice, escribe al ángel, es decir, al mensajero o al pastor de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Entonces aquí, si usted observa bien este texto, el primer título nos dice que Cristo es la palabra, Cristo Jesús es la palabra final y decisiva. Porque primero que todo el Señor Jesús se autodenomina el amén. Y vamos a ver qué es eso del amén. Es una palabra que proviene del idioma hebreo y que nos da la idea de que algo es cierto, de que algo es verdad. Cada vez que usted dice amén, usted está diciendo eso es cierto, eso es verdad. Vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús frecuentemente empezaba diciendo, de cierto, estoy hablando de la Reina Valera, de cierto les digo. O literalmente es lo que está diciendo, amén, amén a lo que voy a decir. Atención, presten oído, porque lo que les voy a decir es la verdad. En otras palabras, lo que les voy a decir es algo determinante y es definitivo. Es completamente la verdad y es certero. Si usted dice amén a lo que un predicador está diciendo, usted está diciendo, pastor, eso que dijo es la verdad y estoy comprometido a seguirla. Llamado de atención, iglesia. Así que tenga cuidado cuando usted dice amén y delante de qué pastor lo está diciendo. Porque muchas veces estamos diciendo, aprobando. Esos que les gusta estar escuchando pastores en toda parte y consultando en todas partes. Hay gente que quisiera tener 100 pastores al mismo tiempo. Y a todos le dicen amén. Por eso su vida puede que no esté progresando mucho, porque usted le está diciendo amén muchas veces a muchas mentiras que está oyendo. Entonces tenemos que tener cuidado a qué le estamos diciendo amén. ¿Qué es lo que estamos aprobando? ¿Qué estamos diciéndole? Eso es determinante, eso es decisivo. Y el Señor empieza a decir, voy a hablarles de una manera determinante. Es la última carta que estoy escribiendo. 2, Él va a decir también que Él es la palabra fiel. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén. ¿Y qué más? El testigo fiel. Yo quiero que usted le preste mucha atención a lo que está resaltado. ¿Quién va a hablar? El testigo fiel. Ya lo hemos oído en muchas ocasiones. La palabra testículo viene de testigo. Es
una etimología de testigo. O mejor, testigo viene de la palabra testículo. Porque en el antiguo tiempo, cada vez que se iba a hacer un juramento, se presentaba un testigo a un juicio. O como en el caso de Abraham, que llama a su mayordomo, el mayordomo más viejo que él tenía a su servicio, llamado Eliezer de Damasco. Entonces, al testigo o se le hacía poner las manos en sus testículos, o una persona con mucho respeto se las ponía. Y decía, lo que usted está diciendo, lo que usted está próximo a atestiguar es la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad. Decía así, y si lo que decía era falso, entonces era castrado. Pagaba con sus testículos, o sea que quedaba eunuco. Yo no sé en Colombia cuántos eunucos habría hoy por ser malos, por pertenecer al cartel de los falsos testigos. Esto es muy antiguo. Entonces el Señor está diciendo, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el amén, el testigo fiel. O sea que Jesucristo no es solamente la palabra fiel y decisiva, Él también es fiel en lo que testifica. Esta segunda descripción, ustedes la pueden ver, es muy similar a la primera, lo que enfatiza su primer título. ¿Cuál es el primer título? Esto dice el amén. Note en Apocalipsis que Jesús el Señor dice, soy el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, lo que estoy por contarles es verdad, porque solo digo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Diga conmigo, Jesucristo dice, solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, porque Él es la verdad. Y en tercer lugar, Él está diciendo que su palabra es soberana. Volvamos al versículo 14. El soberano de la creación es el que está hablando. En esta última descripción, tercera y última, que Cristo nos da acerca de sí mismo, es que Él es el soberano creador. Jesús, el Señor, se está refiriendo a sí mismo como el principio de la creación. A veces las traducciones pueden ser lo suficientemente ambiguas, o que dejan algunos entredichos, como para confundir a todos los que se acercan a estudiar las Sagradas Escrituras. La persona que lee esto podría interpretar que Cristo Jesús es el principio de la creación de Dios, en el sentido de que Él es el primer ser creado. Tengamos mucho cuidado. Eso no es lo que está diciendo la palabra del Señor. Que nos quede muy claro que Jesucristo no es un ser creado. Diga conmigo, Jesucristo no es un ser creado. A veces leemos la Biblia y no le ponemos sentido a lo que estamos leyendo, y por eso es que surgen tantas doctrinas que terminan dañando la verdad de Dios. Sin embargo, aquí, el principio de la creación es la palabra en griego arqué, así como suena, arqué, que significa que Jesús no es el primer ser creado, sino que Él es la fuente de la creación. Él es el principio de la creación, en el sentido de que Él es quien empezó la creación. ¿Cuántos creen eso? Jesucristo es el principio porque Él inició la creación. ¿Cuál es ese el principio? Recuerdo a mi madre, cómo tuvo tanta paciencia conmigo cuando yo apenas era un niño. Y ella citaba algunos apartes de las Escrituras. Mi abuela también lo hacía. Y una vez se me ocurrió preguntarle a ella, mamá, ¿cuál es el principio de Dios? Y ella se sorprendió porque yo era un niño todavía. Ella no esperaba que yo le fuera a preguntar algo parecido. Ella me evadía hasta que un día me dijo,
Mi hijo, no pregunte eso, porque todos los que se ponen a pensar en el principio de Dios se enloquecen. Desde ese momento yo terminé así, siendo loco. No, no es cierto. No es cierto. Dios en Cristo Jesús, Él es el principio, ese principio que no tiene principio. Dice en Génesis 1:1, Dios en el principio, leámoslo juntos, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. Y en Colosenses capítulo 1, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y quiero que centremos mucho la atención, porque estoy mencionando aquí en esta mañana la epístola a los Colosenses, nos informa que Dios estaba haciendo la obra de la creación. Y mire cómo escribe a los creyentes en Colosas el apóstol Pablo. Él, hablando de Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Y yo le ruego también que usted en su casa lea todo el capítulo 1 de la epístola a los Colosenses. Bueno, toda la epístola realmente, porque está exaltando al Señor Todopoderoso. Entonces, él lo que está diciendo es que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Cristo Jesús es el primogénito, o el, como dice en griego, prototokos. Esta palabra usted la puede copiar ahí, prototokos. Y usted dice, pastor, ¿y a qué se está refiriendo esa palabra? ¿O a qué se está refiriendo usted con esa palabra? Esta palabra se refiere a que Él está en primer lugar, que Él es supremo, que Él es único y verdadero. En otras palabras, Cristo Jesús es supremo y primordial sobre toda la creación. Es muy posible que la iglesia en la Odisea habría sido influenciada con las falsas enseñanzas de los gnósticos. ¿Qué creían los gnósticos? ¿Y qué creen hoy día? ¿Y por qué se ocupan de desviar la fe de la verdadera iglesia? Ellos decían que Cristo Jesús era un ser creado. Eso era lo que decían los gnósticos. O que también era una de las muchas irradiaciones o emanaciones de Dios, que era como un haz de luz de Dios. Eso es lo que dicen los gnósticos. Los gnósticos también decían que tenían un conocimiento espiritual secreto, un conocimiento más elevado que todos los demás, y ya eso los hacía soberbios. Entonces, en Colosas estaba pasando algo muy grave, quiero decir, en la iglesia Colosas, y es que la fe estaba siendo dañada por sectarios que decían, es que nosotros tenemos un conocimiento superior, un conocimiento secreto, y ustedes nos tienen que creer a nosotros antes que a la palabra de Dios. ¿Qué generó todo eso? Confusión acerca de la deidad y la eternidad de Cristo Jesús. Eso mismo estaba pasando con la iglesia en la Odisea. Estas iglesias, particularmente de acuerdo a la palabra del Señor, estaban viviendo la misma situación, estaban como en las nubes. Estaban oyendo a mucha gente que no estudiaba las Sagradas Escrituras, y como ellos no estudiaban las Sagradas Escrituras, entonces estaban dando crédito a todo lo que estaban oyendo. Por eso los colosenses recibieron esta carta de parte del apóstol Pablo, quien le dijo que una vez que terminaran de leer la carta, deberían prestársela. Imaginen ustedes a quién, a los de la iglesia de la Odisea. Pablo les escribe esta carta a los colosenses y les dice, apenas terminen de leer esa carta, préstensela a los de la Odisea. Vamos a Colosenses 4:16, lo que nos dice. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia.
Entonces esta carta a la Odisea, miren ustedes, pensamos a veces que se quedó allá en las arcas o en el asiento o en el escritorio del pastor en la Odisea. Esta carta de la cual estamos hablando hoy también fue enviada o prestada a la iglesia en Colosas para que ellos supieran y afirmaran su fe de que Cristo Jesús no es una creación, sino que Él es el creador. Todos hoy, como los laodicenses, como los colosenses, toda la iglesia como íntima devoción necesita saber y escuchar que Jesucristo es el supremo creador, el supremo soberano sobre toda la creación. Así que Jesucristo está diciéndole a esta iglesia en la Odisea: mi palabra es final, mi palabra es decisiva y fiel, mi palabra es soberana. Yo soy aquel quien va a decirles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Yo soy la fuente de la creación y el supremo soberano sobre ella. Él les está diciendo: yo soy el amén, es decir, mi palabra irrevocable. Yo soy el testigo fiel, yo soy el soberano de la creación. ¿Sabe por qué aburren mucho estos mensajes a muchos sectores del cristianismo? Porque pareciera que están tan elevados, tan idos, que no se les estuviera diciendo nada importante. Porque hoy muchos nichos cristianos se volvieron como lugares donde se especula con la fe de la gente y se les empieza a prometer cosas y cosas y cosas que Dios no ha dicho, que Dios no ha prometido. Y la gente llega con la expectativa de ver qué van a recibir y no qué es lo que Dios les quiere decir. Al Señor Jesús le pasaba eso. Dice que se reunían las multitudes para ver a Jesús. Y la palabra dice que Él empezaba a hablarles. Y cuando Él empezaba a hablarles, entonces la gente se iba. Ahí en el capítulo 6 de San Juan, ustedes terminando ese capítulo que es un poco extenso, se darán cuenta que la gente empezó a decir: no, esta palabra no nos gusta, es muy dura esta palabra, mejor nos vamos. Y el Señor Jesús, ni corto ni perezoso, porque Él no vino a quedar bien aquí con nadie, ni a llevarle la corriente a nadie, ni a darle gusto a nadie, sino a traer el mensaje de Dios. Le dice a los discípulos: si ustedes también se quieren ir, váyanse, pero esta palabra es inalterable. Y entonces surge el humilde pescador, Pedro, y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Usted puede decir eso en esta mañana? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces ya el Señor ha dicho que Él es veraz, que Él es la palabra soberana, que Él es el testigo fiel. Sobre esa base, Él está diciéndoles: crean, 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 porque les voy a decir la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad, nada más que la verdad. Cuando usted va donde un médico, si tiene dudas de que es buen médico, usted va a estar escéptico todo el tiempo y no va a escuchar ni va a creer en el diagnóstico que Él le va a dar. ¿No le ha pasado eso a usted? Que uno dice: este charlatán. Hay médicos que entran a regañar. Yo con mucho respeto le tuve que decir a un médico: usted a mí me hace el favor y me respeta. Yo no vine aquí a pedir limosna. Yo vine a que usted me atienda. Usted no tiene por qué tratarme como un hijo suyo. Ese hombre palideció. Y yo no sé si de buena o de mala gana me atendió. Pero a partir de ese momento, yo vi que el diagnóstico que me iba a dar no era creíble para mí, así hubiera sido el más acertado. Pero el Señor está diciendo: todo esto que les estoy diciendo no es para llenar renglones, es para que escuchen, porque les voy a dar el diagnóstico a esta iglesia, el diagnóstico de Cristo Jesús a la iglesia en la Odisea. Versículo 15. Dice: conozco tus obras
sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro, o sea, o frío o caliente. Las palabras que el Señor usa son extremos opuestos. Esto es lógico, ya lo entendimos. ¿Cuál es el extremo del frío? El caliente. ¿Cuál es el extremo del caliente? El frío. Son palabras antónimas. ¿Cuál es el antónimo de frío? Caliente. ¿Y cuál es el antónimo de caliente? Frío. Entonces, el Señor les está diciendo, ojalá estuvieras congelado u ojalá estuvieras hirviendo, pero ni estás ni lo uno ni lo otro. Y muchas veces hemos espiritualizado tanto este versículo diciendo que se trata de frialdad espiritual y calidez espiritual, pero eso no es lo que el texto o el Señor se está refiriendo aquí en este texto. Esta es una referencia a algo que los laodicenses entendían muy bien. Él les está hablando a cada una de las iglesias de acuerdo al contexto social en el que vivían. Esta ciudad era magnífica en términos materiales. Ellos lo tenían todo. Ya les dije, casinos, tenían centros comerciales, tenían edificios muy bonitos, tenían comodidades, tenían escuelas de medicina. Era la ciudad a la que cualquier ambicioso le gustaría ir a vivir. Pero tenían un problema, y es que el agua que usaban tenía que ser traída por medio de un acueducto desde una ciudad como a 10 kilómetros de allí, llamada Hierápolis. Y cuando esa agua llegaba a la ciudad de la Odisea, llegaba tibia. Mire el problema del agua. ¿Han visto cada vez que en la zona suya se va a ir el agua? Que les llegan mensajes reiterativos, cuidado, recoja agua, recoja agua, recoja agua, porque le van a quitar el agua. Los laodicenses tenían todo, menos agua, y la tenían que traer a 10 kilómetros de distancia. Y cuando esa agua llegaba a sus posetas o a sus tanques, llegaba tibia. El agua, cuando está haciendo calor, el agua fría es un refrescante, un tonificante, súper sabroso. Los que les gusta bañarse con agua caliente, y más si la mañana está fría, el agua caliente en una mañana fría es reconfortante. Pero el agua tibia en cualquier día no es ni refrescante ni reconfortante. ¿Cómo se puede tener agua tibia tan rápidamente? Y aquí hoy sí les voy a enseñar cómo descubrir el agua tibia, para los que no saben. ¿Cuántos saben cómo se descubre el agua tibia? ¿Cuántos quieren saberlo? Se los voy a enseñar. Abra un poco el agua fría y un poco el agua caliente, y ahí va a tener el agua tibia. No se les olvide esta enseñanza. Que hoy la enseñanza, si quieren olvidan todo lo que les estoy diciendo aquí, historia tan aburridor. El pastor no nos está diciendo nada que nos llene los bolsillos de dinero, que nos dé estatus en esta sociedad. El pastor no nos está diciendo nada. Vamos a salir vacíos de aquí, pues por lo menos váyase aprendiendo a hacer agua tibia, combinando un poquito de agua caliente con agua fría, y ahí le va a dar agua tibia. Pero vamos más allá, porque es que hablar de lo tibio es hablar de algo inútil, de algo que transige con todo. El tibio transige con todo, acepta todo, tolera todo. Eso hace el tibio. Y lo peor, el tibio es difícil de detectar en la congregación. Los laodicenses estaban, como está mucha iglesia hoy, mucho sector del cristianismo, en la mitad del camino. Están en su zona de confort, están en su zona de comodidad,
están neutrales. El neutral es el que dice primero yo, segundo yo, tercero yo, y espera la época de los yoyos para ponerse a jugar yoyo. Pensamos en tener el mejor apartamento, pensamos en tener el mejor vehículo, pensamos en tener el dinero en la cuenta bancaria. Nos importa un pepino el servicio a Dios, nos importa un pepino la iglesia, nos importa un pepino el temer a Dios, nos importa un pepino nuestra comunión con Dios. Nos importa un pepino el servicio a Dios. Eso es una persona tibia, que sabe que tiene que venir a servir, pero no se dispone de la casa para servir a Dios. Porque es que el culto no empieza a las 8 de la mañana. El culto empieza desde que usted dispuso su corazón en su casa para venir a rendirle culto al Señor. Yo no puedo venir aquí al templo a tomar decisiones. Yo vengo a adorar al Señor. Por eso es que el tibio es inútil. El tibio transige con todo lo del mundo porque quiere ser neutral. Entonces en el versículo 16 dice el Señor, por tanto, mire esto, como no eres ni frío ni caliente, aquellos que están jugando con el servicio a Dios, aquellos que están jugando con la asistencia a celebrarle culto al Señor, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino como tibio, estoy por vomitarte de mi boca. A nadie le gusta tomar agua tibia. El agua tibia, como decía don Pastor Ocampo, es un vomitivo. De hecho, eso se lo dan a la gente cuando no hay más recurso y se percibe que se intoxicó, dele agua tibia y eso lo pone a vomitar. Si tiene aceite de almendras por ahí, métaselo y eso lo pone a vomitar. Algunas iglesias han hecho llorar al Señor y me temo que en íntima devoción hemos hecho llorar al Señor. Algunos han enojado al Señor y me temo que en íntima devoción hemos hecho enojar al Señor. Otros han contristado al Señor y me temo que en íntima devoción hemos contristado al Señor. Y lo peor, otros hemos enfermado al Señor con nuestra tibieza espiritual, porque viven una religión vacía, esa religión que tiene apariencia, pero que no lo es, porque usted, entre otras cosas, el agua tibia, usted de entrada a la vista no sabe si está frío o caliente. Esa es un agua que usted se viene a dar cuenta que está tibia solamente cuando la toma y ahí le va a producir las ganas de vomitar. Un creyente tibio es un creyente autosuficiente, un creyente autónomo que cree que puede hacer lo que le da su regalada gana. Eso es un creyente tibio. Un creyente tibio es un amante de sí mismo, un ególatra. Eso es un creyente tibio. Un creyente tibio es aquel que está concentrado en sus propios asuntos, que está concentrado en lo superficial. Un creyente tibio es un creyente anémico espiritualmente, porque hay unos muy robustos y muy rozagantes, pero están anémicos espiritualmente y sobre todo que no tienen ningún interés en proveer alivio alguno, ni a Cristo Jesús, ni a los demás. Note la diferencia entre lo que ellos pensaban acerca de sí mismos, los laodicenses, y lo que Cristo Jesús dice acerca de ellos. Porque una cosa es lo que yo piense de mí y otra cosa es lo que Cristo Jesús piense de mí. Diga conmigo, una cosa es lo que yo piense de mí y otra totalmente distinta es lo que Cristo Jesús piense de mí. Y piense por un instante usted en esta mañana. ¿Qué está pensando Cristo de usted? ¿Qué está pensando Cristo Jesús de nosotros? Entonces, mire lo que estaba pensando el Señor y lo sigue pensando. Versículo 17. Dices, dígalo bien fuerte, dices,
eso le está diciendo el Señor a la iglesia allí. Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y el Señor está diciendo, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Y Jesucristo le está diciendo a esta iglesia y a toda la iglesia en el mundo entero, me han enfermado, me están produciendo náuseas, tengo ganas de vomitar con la tibieza que están viviendo. A decir verdad, no me gusta mucho que nuestra iglesia se llene de muchas actividades. Es más, aunque entiendo que muchos por fuerza mayor no pueden asistir al culto y transmitimos en directo, también siento que lo único que hacemos es facilitar las cosas para que las personas que dicen ser cristianas nunca asistan a la iglesia y tranquilicen su conciencia, nunca su espíritu, y que sigan jugando a ser cristianos. Debo precisar que algunos pocos no asisten por fuerza mayor, pero muchos no están asistiendo y quedamos muy agradecidos con las redes. Pero uno de los ataques infernales y satánicos que se lanzó de parte de las fuerzas infernales contra la iglesia fue haber permitido que la iglesia siguiera la transmisión del culto por las redes sociales. Porque mucha gente quedó amañada. El Señor está demandando de nosotros el sacrificio. Y a mí me gustaría que muchos en íntima devoción se dieran cuenta del precio que pagan los campesinos en algunas regiones, como los Santanderes y el eje cafetero, el suroeste antioqueño, para venir a celebrar culto en la iglesia, en el templo propiamente. Aquí tenemos carros, tenemos metro, tenemos avenidas, tenemos taxi, vivimos cerca de la iglesia, lo tenemos todo. Y decimos, me quedo viéndolo por redes. Vea, olvídese porque tenemos testimonios de mucha gente que se burló de nosotros cuando transmitimos los cultos por las redes sociales. Yo no busco aplausos aquí, hermanos. No busco reconocimientos, porque si no recibo recompensa aquí, la recibiré en el cielo, y ese es mi anhelo mayor. Pero supe de padres de familia, hago paréntesis, no estoy enojado, pero supe de padres de familia que terminaba el culto principal y cogían a sus niños y se los llevaban para que no siguieran la iglesia infantil. Y a mí me hubiera gustado que muchos hubieran estado lo que costaba, el trabajo que costaba hacer la estrategia de poderles llevar el culto a los niños. Otros se quedaban dormidos, otros veían el culto en pijama. ¡Qué vergüenza con Jesús! Iglesia, tenemos que sacudirnos, no sea que en vez de estar adorando al Señor lo estemos enfermando. No nos creamos el cuento de lo que nosotros creamos de nosotros mismos, creamos en lo que Él está diciendo de nosotros mismos. Sé que muchos pastores se emocionan porque el domingo es generalmente el día de mayor asistencia en el año. Y me pregunto si ese también es el domingo cuando el corazón del Señor está más triste. Vamos al culto, mandamos los reels, mandamos los mensajes, mandamos por toda parte. Y todavía el siguiente domingo están preguntando, ¿y qué se predicó? No me dieron el anuncio. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo en el tiempo del Señor Jesús se mandaban anuncios de que iba a haber culto el domingo? Y mi pregunta es, ¿ustedes vinieron hoy a alegrar el corazón del Señor o a enfermarlo o a entristecerlo? Entonces, frente a ese diagnóstico que el Señor está haciendo, Él va a dar una prescripción para la iglesia en la Odisea.
Y esta prescripción está directamente relacionada a los 3 elementos más importantes de la cultura que los identificaba allí. Los creyentes en la Odisea habrían entendido inmediatamente lo que Cristo estaba diciéndoles. Mire lo que dice el versículo 18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. En otras palabras, ustedes tienen mucho oro, ustedes tienen mucho dinero, ustedes están enriquecidos, ustedes tienen cuentas en el banco de la Odisea, otros lo tienen en otros bancos en su ciudad. Pero lo que necesitan, está diciendo el Señor Jesús, es mi oro, no el oro de ustedes. Y la Biblia frecuentemente está hablando acerca de la fe como el oro que es purificado y refinado. Palabras más, palabras menos, el Señor lo que está diciendo es, a ustedes les hace falta tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe enferma a Jesús. En Job, por ejemplo, capítulo 23, versículo 10 nos dice, Él, o sea Dios, en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Y vamos a ponernos serios en esta mañana, iglesia. ¿Cuántos están listos para ser probados por Dios? Levante la mano quienes están listos para ser probados por Dios. ¿Y los demás? Ahora viene lo otro. Y los que levantaron la mano, ¿están seguros que saldrían puros como el oro? ¿O se derretirían allá y desaparecerían en el horno de Dios? El apóstol Pablo en su primera epístola en el capítulo 1 versículo 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele, o sea, cuando Él se muestre, cuando Él se deje ver. Y el Señor Jesús, en su escritorio de consulta, está escribiendo ahí la fórmula, después de haberles dado el diagnóstico a los de la Odisea y a nosotros también, y sigue diciendo que no solo deben ir a comprar oro refinado con juego, sino que deben vestirse con vestiduras blancas. Seguimos en el versículo 18, dice, ropas blancas. ¿Para qué? Recuerda que ellos tenían fábricas y tenían buenas empresas donde hacían vestidos, pero el Señor les está diciendo, ustedes están desnudos, cubran su vergüenza. Jesucristo dice, en efecto, podrás estar enviando ropa por todo el mundo, podrás estar exportando ropa a todo el mundo como lo hacen en Medellín, pero ustedes están espiritualmente desnudos. A Medellín le está pasando eso, y a la iglesia en Medellín le está pasando eso. Nos sentimos orgullosos de que somos exportadores de ropa, pero estamos desnudos y pasando vergüenza. El símbolo de las vestiduras blancas es usado a través de todo el libro de Apocalipsis. Ya se los compartí en una ocasión pasada para describir la victoria y las obras justas de los santos. Solamente el que salía vencedor podía, sin anunciarlo mucho, demostrar que había vencido. Y le repaso el texto, versículo 8 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y pone allí el escritor, el lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Qué acción justa está usted haciendo hoy?
¿Qué acciones justas están haciendo ustedes hoy, iglesia? ¿Saben con qué amor les estoy predicando este mensaje? No es con el fin de incomodarlos, no es con el fin de sacarlos de su zona de confort, es con el fin de que nos pongamos firmes y vivamos la realidad si estamos viviendo bajo nuestro propio diagnóstico o bajo el diagnóstico de Dios, que es el que vale. Y finalmente les está diciendo ahí en el versículo 18 que consigan colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Ustedes son conocidos por todo el mundo por sus medicinas para los ojos. Sin embargo, ustedes están ciegos. Lo que ustedes necesitan es mi ungüento para los ojos, mi Espíritu Santo. Yo les puedo dar nuevamente la capacidad, si quieren, el colirio que yo les puedo dar, mi ungüento, les puedo dar la capacidad para detectar qué necesidades hay a su alrededor, para discernir qué oportunidades tienen, para prevenir los peligros, para identificar la dirección de Dios y no su propia dirección, y para tomar las decisiones en la voluntad del Señor, entiéndase, piadosas. Para eso estamos, por eso estamos necesitando el colirio de Dios. ¿Cuántos necesitan el colirio de Dios? ¿Cuántos necesitan el colirio de Dios? Yo estoy seguro de que cuando en la iglesia de la Odisea abrieron esta carta, lo primero que hicieron fue abrir los ojos y empezaron a temblarles las rodillas cuando se dieron cuenta de lo que el Señor Jesús les había mandado decir. Y los voy a llamar a la imaginación. Imagínense cada uno de ustedes que acá en íntima devoción recibamos una carta del Señor que diga: ustedes me han enfermado. Esta mañana cuando abrimos el templo, le dije a mi esposa: mira que hay ahí en el piso, y estaba la cuenta de los servicios públicos. Y pensé, hoy que voy a predicar sobre la iglesia de puerta cerrada, ese documento llegó cuando la puerta estaba cerrada. Me estremecí y dije: ¿qué tal que esa fuera una carta que el Señor dejó porque la iglesia estaba cerrada, en la que nos diga: ustedes me han enfermado? ¿Qué pasaría? ¿Temblarían ustedes? A veces nos enojamos porque el pastor nos habla duro, pero ¿qué tal si ese documento llega, la iglesia está cerrada y lo primero que leemos en esa carta es: ustedes me han enfermado? Atentamente, Jesús. Ustedes creen que lo tienen todo y que Dios está bendiciéndolos, pero en realidad son pobres, desnudos y ciegos. El día que estábamos instalando aquí los aires, el miércoles, tuvimos contacto con 3 personas. Una de ellas, padre de familia, que no volvió a la iglesia, nos encontró por casualidad. Y eso porque ya tenía su camioneta y le estaba mandando reparar aquí enseguida. Hombre, no sé qué me pasa, pastor, pero es que he sido tan bendecido. Vea, es que en pandemia me bendijo el Señor. Vea, es que me llamaban a fiestas privadas. No, es que recibí provisión. No, es que qué bendición, pastor. Pero yo no quiero volver a la iglesia. Entonces a uno le provoca coger un balde y darse uno contra la cabeza o darle al otro contra la cabeza. ¿Cómo se atreven a decir que Dios los está bendiciendo cuando Dios los abandonó? Eso es decirle al Señor que Él es mentiroso.
Y yo pensaba, ni que este supiera lo que voy a predicar el domingo, que es un pobre, un ciego, un desnudo. Y si yo recibo esa carta, estaría devastado. De hecho, cuando preparé este mensaje, estaba devastado. Porque yo dije, uno es un canalla. Somos profesionales en decir que Dios nos bendice, que adoramos a Dios, que tenemos una bonita relación con Él. Y resulta que lo que estamos haciendo es enfermándolo. Entonces el versículo 19 nos va a decir, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. En otras palabras, den vuelta atrás, hagan un giro en confiesen su orgullo, confiesen su egocentrismo, confiesen su arrogancia y vamos para adelante. Ahora viene la invitación. Y finalmente, vemos aquí en el versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué era la iglesia de la Odisea con tanta riqueza y con tanta ostentación? Era una iglesia que tenía la puerta cerrada. Mire que el que llama es el que está afuera y el Señor estaba afuera. Lo tenían todo, pero el Señor estaba afuera. Algunos hermanos que me acompañaron en alguna ocasión a Santa Fe de Antioquia pudieron ver junto a mi esposa la sorpresa que nos causó ver una de esas casas coloniales con una puerta de esas antiguas y eso no tenía chapa, eso no se le veía nada. ¿Cómo abrirán esa puerta? Y resulta que esa puerta en esa casa tenía que permanecer alguien adentro, porque de afuera no se podía abrir. Y esa es la situación de la iglesia. La iglesia se está encerrando en los templos, mucha actividad, mucho dinamismo, mucho renombre, muchas cosas, pero finalmente no está el que debe estar. Y esta es una invitación a la iglesia en íntima devoción, porque esta todavía es una iglesia. ¿Lo creen o no? Diga, esta todavía es una iglesia. Por lo tanto, hay esperanza para esta iglesia. Este texto que acabo de leer, el versículo 20, es muchas veces mal interpretado y usado como solamente para evangelizar. Pero esto es una invitación de parte de Cristo Jesús a la iglesia para que lo dejen entrar y para tener comunión con nosotros. El Dios creador, el creador de todo el universo, está tocando la puerta. El Señor está diciéndole, ábrame la puerta. ¿Cuánto le quieren responder? ¿Cuánto le quieren responder? Les aconsejo, no dejen al Señor Jesús afuera. Invítelo a entrar y goce de la comunión. Obedézcalo y viva para Él hasta aquel día en que reinemos con Él para siempre y por siempre. Amén, amén y amén. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.